En la última exposición que nos hiciste, nos transmitiste cómo se van produciendo cambios tecnológicos radicales cada vez con más frecuencia. Con cambios tecnológicos radicales nos referimos no a cambios incrementales donde pues, se añaden dos válvulas más a un motor de combustión o se hacen pequeños cambios, sino son cambios que revolucionan el panorama tanto de las comunicaciones como del transporte. Y si seguimos así, llegará un momento, o ahora nos explicará, donde en un mismo día tendremos un montón de cambios radicales. Explícanos, si puede ser, cuál es el panorama empresarial en el que nos encontramos y cómo ha hecho Upino, no ya solo para no venirse abajo con toda esta marea, sino para salir fortalecida. Muchas gracias, Pedro, por participar de nuevo. Pues muchas gracias a vosotros. Como voy a tener que hablar de cosas un poco complejas, sí que me gustaría compartir mi pantalla. Como os decíais, yo fundé Opino hace 12 años. Yo había trabajado para otras empresas toda mi vida y decidí, bueno, tenía pequeños proyectos emprendedores, pero decidí montar la empresa grande y justo coincidió la crisis de 2008, la de Lehman Brothers, que no sé si se acordarán los estudiantes que están ahora conectados, pero fue tremenda, ¿no? Y bueno, desde el principio de Opino, también llegué a un acuerdo con el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para publicar esa revista que se llama MIT Technology Review, que para los que os guste la ciencia está en technologyreview.es y es gratuita en español. Y luego pues soy fellow de una asociación que se llama Eisenhower Fellowships, que tiene 2.000 fellows por todo el mundo, y estoy en una organización que se llama el World Economic Forum, con una comunidad que se llama Young Global Leaders, súper interesante también. Y luego estoy en un grupo súper divertido de innovación abierta en NASA, en el Johnson Space Center, que está en Houston, que nos juntamos una vez al año. Y Opino es una consultora de innovación, que ahora mismo somos unos 200, un poco más de 200 consultores por todo el mundo, en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Y ahora os contaré un par de cosas en el área de la línea de lo que decía Dani, de cómo nos hemos adaptado al cambio, ¿no? Rápidamente, lo que nosotros hacemos son servicios de inteligencia para saber qué tendencias hay, qué empresas nuevas existen, dónde es interesante invertir, ¿no? Como inversor o como empresa. Hacemos muchos desarrollos de ecosistema, o sea, si conocéis lo que está haciendo pues Banco Santander o BBVA o Mapfre para promover a los emprendedores, pues muchas veces es nuestro equipo el que ha creado pues una aceleradora o un evento para emprendedores o una competición o un fondo de inversión para startups de gente joven. Luego tenemos una agencia de marketing, tenemos un grupo de estrategia, tenemos un grupo de transformación, un equipo de diseño de productos y servicios digitales, y todo esto de aquí abajo es una factoría de software que tenemos gente de diseño y de experiencia de usuario, arquitectura tecnológica, datos, inteligencia artificial, cosas de este estilo, y un grupo de desarrollo. Y ahora voy a empezar un poco por el final, pero para mí una de las grandes tendencias que existen en el mundo es que las empresas se van a hacer líquidas. Y una empresa líquida es una empresa en la que lo que es un empleado, un subcontratado, un cliente, un usuario, un freelance, cada vez está más borroso. Si yo os dijera, por ejemplo, en el BVA quién es empleado y quién es cliente, es muy fácil, porque el empleado es el que se sienta detrás de la ventanilla y el cliente es el que viene a ver al empleado, ¿no? Para que le diga cómo va su cuenta y o que quiere ingresar dinero o que quiere pedir un préstamo. Pero si yo os dijera en Instagram quién es el cliente y quién es el proveedor, sería bastante más complejo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros pues, nos ganamos la vida o se ganan la vida como influencers y son gente que son usuarios de la plataforma, pero también generan contenido, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos pasa lo mismo. Yo, como os he contado, tenía una actividad como editor de una revista, director de una revista, que es la revista del MIT, que tiene unos 200.000 lectores por todo el mundo en español, y me daba cuenta de que los lectores de mi revista son súper inteligentes todos. O sea, esto no es el Marca. O sea, los comentarios que ponen en nuestro blog o en nuestras publicaciones, la gente que nos lee, pues son muy difíciles de moderar, porque la gente, pues normalmente que lee de genética sabe algo de genética, ¿no? Y yo consideraba a esa gente, pues, simplemente lectores. Y nos hemos dado cuenta de que podíamos hacer algo bastante grande, que es convertir a mi empresa consultora, a Opino, en una especie de Airbnb, en una plataforma donde cualquiera puede ser consultor.
Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de transición en el que hemos convertido Opino en un sitio donde nosotros organizamos un montón de eventos, premios de innovación, cursos y publicamos noticias y permitimos que la gente, pues aquí veis, por ejemplo, a la derecha, se cree un perfil y pueda participar en todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, estas actividades son como redes de pesca que nosotros lanzamos para que la gente más inteligente del mundo se apunte y que nos vaya creando los perfiles. Y luego tenemos unas herramientas digitales que hemos utilizado para poder detectar dentro de nuestra red quiénes son las personas que más saben de determinada cosa. Y de esa manera somos como una consultora con hormonas, porque aparte de los 200 consultores que tenemos ahora mismo unas 30.000 personas metidas en esta red, entre las que están los que han ganado nuestros concursos, los que han participado en nuestros webinars y estas cosas. Y así, con una compañía que es pequeña, que nos gastamos muy poco en oficinas, en viajes, en restaurantes, en comidas, en sueldos de administración, podemos tener a miles de personas trabajando por todo el mundo y podemos crecer o decrecer de una manera muy rápida y podemos además adaptarnos a cualquier tipo de reto. Nos piden inteligencia artificial o blockchain o ciberseguridad o cualquier cosa, pues tenemos gente que es muy capaz y que puede estar trabajando en una startup, puede ser profesora de una universidad o incluso puede ser un cliente mío que le dé consejos a otro cliente. Bueno, voy a empezar por lo que contaba Dani de la otra vez, que yo creo que es una historia bastante divertida. Mira, voy a empezar por antropología, ya que estamos en el colegio. Y a mí esto es un tema muy sencillo, pero que me fascina. El ser humano tiene 3 características que son bastante únicas, que son diferentes de cualquier otro animal que está vivo. La primera que pone arriba, que es descubrir, es porque somos la única especie viva que cuando todo le va bien, se complica la vida. Es decir, cualquier animal, cuando vive en un sitio donde hay una temperatura buena, tiene acceso a comida, agua, tiene compañeros, no sé, puede crear una familia, se queda en ese sitio y es feliz y ahí se muere, ¿no? Y el ser humano es el único que cuando, pues, por ejemplo, vive en una vida idílica en un oasis, pues ve una montaña y quiere saber qué hay detrás de la montaña, entonces explora, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de curiosidad, de generar conocimiento, de creatividad, que es muchísimo mayor que cualquier otra especie. Luego, además, el hecho de que tengamos los dedos así, o sea, que tengamos el pulgar opuesto al índice, nos hace muy buenos ingenieros, nos hace muy buenos manipulando objetos con mucha precisión. Y al ser los mejores ingenieros podemos fabricar tecnología. Y la tecnología es una manera de convertir las ideas en herramientas, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos una enorme curiosidad y una capacidad de generar conocimiento y una enorme capacidad de fabricar herramientas con ese conocimiento. Pero la tercera característica, que a lo mejor es la más llamativa, es que somos muy buenos comunicándonos y coordinándonos. O sea, podemos compartir ideas muy complejas con mucha gente y además podemos coordinar para que muchas personas trabajen en conjunto para fabricar cualquier cosa. Si yo saco cualquier objeto, aquí hay en muy poco espacio el trabajo de miles de personas alrededor de todo el mundo coordinadas para poder fabricar esta tecnología. Y si uno coordina las 3, generas nuevo conocimiento, lo conviertes en tecnología, lo compartes con todo el mundo y coordinas a todo el mundo. ¿Para qué? Para fabricar nuevo conocimiento que luego conviertes en herramientas. Imaginaos que tenemos un chip, lo inventamos, lo fabricamos, lo distribuimos y ahora todo el mundo utiliza un ordenador con ese microchip para diseñar la siguiente generación de microchip. Y esto es un bucle infinito que tiene un comportamiento que se llama exponencial, porque lo que hace es empezar a crecer de una manera muy rápida y muy violenta. Y esto es el origen de lo que contaba Dani, que el comportamiento del ser humano es exponencial por naturaleza. Por eso es muy criticable cualquier tipo de modelo en el que planteen que el ser humano es una especie que puede llegar a la paz o al equilibrio, que si repartimos las cosas por igual, que estaremos todos contentos. No, porque por nuestra propia curiosidad somos seres en desequilibrio. Y ese desequilibrio es lo que nos hace geniales, ¿no? Si nosotros estuviéramos en equilibrio total, sin ninguna curiosidad, seríamos una civilización muerta, a la que cualquier desafío la tumbaría. Entonces eso veis que está empezando, pues aquí desde que se aparece la vida, en esta gráfica, perdonad que no os lo he explicado, pero el eje horizontal es el tiempo, a la derecha estaría el presente, y si nos vamos hacia la izquierda es el pasado. Pero esto es una escala logarítmica, no sé si lo habréis estudiado en matemáticas, pero el primer salto son 10 años, el segundo son 100, el tercero son 1000, aquí ya estás hablando de saltos de 1 millón de años y aquí de miles de millones. Y este eje vertical son el tiempo que separa los eventos que veis en la gráfica. Y en la gráfica son
todos los eventos así más disruptivos, más fuertes, más violentos que han pasado en la historia de la vida y que han cambiado la manera de vivir en el planeta o en el universo, ¿no? Entonces, por aquí aparecen los primeros homínidos, los chimpancés, las primeras herramientas de piedra, el Homo sapiens, los humanos modernos, bueno, estos nuevos inventos desde las ciudades, el habla, ponerse de pie, la imprenta, la democracia, las ciudades, ¿no? La revolución industrial, la física moderna, tal. Entonces, fijaos, en esta curva, que aparece recta porque esto es una curva logarítmica, pero que en realidad esto es una exponencial, lo que está explicando es que estos eventos que antes, cuando estáis aquí por el centro, pasaban cada miles de millones de años, cuando os vais por aquí están pasando con frecuencias de varios siglos, y cuando estáis hablando por aquí están pasando en decenas de años, ¿no? Ya por debajo del siglo. Y ahora, por haceros sentiros muy especial, tanto a los más jóvenes como a los mayores que estáis en esta llamada, os quiero dar un dato muy interesante. Fijaos, hace 100 años esta curva pasa por primera vez por debajo de los 100 años. Es decir, más o menos en este punto de aquí, hace unos 80 años, la frecuencia de cambio ya en el planeta era por debajo de 80 años, que es la esperanza de vida de una persona ahora mismo. Con lo cual, es la primera vez en la historia, fijaos para que veáis lo importante que es esto, es la primera vez en la historia, desde que existe el mundo, en que un ser humano va a vivir obligatoriamente un cambio equivalente a la invención, al descubrimiento del fuego, o la invención de la imprenta, o la invención del habla, o la invención del teléfono móvil, lo va a vivir de manera obligatoria una vez en su vida, obligatoriamente, ¿no? Pero no solo eso, sino que esta curva sigue bajando y está empezando a pasar ya a unas frecuencias tan cortas de tiempo, tan frecuentes, que los cambios grandes están empezando a pasar de manera simultánea. O sea, ya no solamente ya pasan cada 5 o 4 años, sino que ya estamos viviendo varias revoluciones equivalentes a las que ponen aquí. Como por ejemplo estas 3, ¿no? Ahora tenemos 3 tecnologías que son absolutamente rompedoras y que están llegando a la vez. La más importante es la de la derecha, la inteligencia artificial. Y seguro que estáis de acuerdo conmigo que la inteligencia artificial, que no es más que una manera de computar, necesita aprender, y para aprender necesitamos darle de comer datos. Y los datos van a venir en la mayoría de una cosa que se llama Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas es una consecuencia de que ahora la electrónica es tan barata que nos permite poner sensores en cualquier objeto. Podrás poner sensores en un papel, podrás poner sensores en un vaso, o vas a poder poner sensores en tu cartera para no perderla, en un bolígrafo, ¿no? Y eso hace que todos esos objetos inanimados, desconectados del mundo digital, ahora van a tener una dirección IP. Y claro, si tenemos un montón de aparatos conectados que están generando información, esto va a ser riquísimo para que la inteligencia artificial pueda aprender. Pero claro, para que viajen los datos desde los sensores hasta los cerebros de inteligencia artificial, hace falta las telecomunicaciones, la 5G, ¿no? La 5G famosa que ahora está llegando. Entonces, si os fijáis, cada una de estas 3 tecnologías es absolutamente rompedora, pero esta es necesaria para esta y esta es necesaria para esta, con lo cual la combinación de las 3 es muchísimo más fuerte que cada una de ellas por separado. Bueno, ahora voy a hablaros de una cosa un poco más técnica y si os aburre, pues ignoradlo. Pero a los que estéis atentos todavía os aconsejo que leáis este artículo que está aquí abajo, que se llama La estrategia en la era del capital superabundante, que es un artículo que publicamos en Harvard Business Review hace unos años y es una lectura económica de por qué, aunque os hemos explicado que la innovación se ha acelerado desde el inicio de los tiempos, por qué el 2008 es diferente. ¿Por qué tuve la suerte de crear la empresa en 2008? Y mirad, esta curva de la izquierda la podéis ignorar. Básicamente lo que cuenta es que a lo largo de los años cada vez ha habido más dinero disponible en el mundo y sobre todo a partir de 2008, cuando llega la crisis, porque todos los bancos centrales para superar la crisis inyectaron muchísima liquidez, inyectaron muchísimo dinero en los bancos y en los sistemas financieros de todos los países, ¿no? Es donde habéis oído hablar del rescate de la banca, rescate de muchas industrias. Ahí se empezó a emitir un montón de moneda para poder hacer que la sangre siguiera fluyendo, ¿no?, en los ecosistemas financieros. Y como la ley de la oferta y la demanda, cuando hay mucho de algo se vuelve más barato. Y el dinero también tiene un precio. Lo veis cuando pedís una hipoteca o pedís un préstamo. Bueno, pues ahora hay más dinero que nunca circulando por el mundo y el dinero es más barato que nunca. Es más barato que nunca pedir una hipoteca o pedir un préstamo. Y eso tiene un impacto en la innovación, aunque no os lo creáis.
Mirad, la curva importante es la de la derecha. En verde oscuro podéis ver cómo influye el valor de una empresa cuando se vuelve más rentable bajando sus costes, ¿vale? Yo puedo aumentar mi margen bajando mis costes o aumentando mis ingresos, ¿no? Si yo me llevo 5, si me quiero llevar 6, o puedo gastarme menos para fabricar estos 5 o vender un poco más y que me quede más margen. Bueno, pues en verde oscuro es lo que crece el valor de una empresa cuando crezco el margen bajando los costes. Y en verde claro, veis lo que crece el valor de una empresa cuando aumento el margen con más ingresos, ¿vale? Y aquí abajo veis el precio del dinero. Entonces, en el pasado estábamos en esta situación. El dinero era muy caro y si os fijáis, cuando una empresa era más eficiente bajando sus costes, subía de valor. Y cuando lo que hacía era incrementar las ventas, pero no era más eficiente, el mercado le daba igual. Básicamente lo que nos está diciendo esta curva es que cuando el dinero es escaso, se convierte en un bien muy precioso y no quieren que lo malgastes, ¿no? Entonces, el mercado lo que premia es a los líderes, a las personas que son capaces de hacer a las organizaciones eficientes. Entonces, si miráis los libros de texto de vuestros padres o de vuestros abuelos o lo que estudiaban o cómo trabajaban, eran todo gente que buscaba la eficiencia, que las empresas funcionaran como un reloj, que las cosas se hicieran bien, la excelencia. Había temas como calidad total o Six Sigma, hay un montón de maneras de medir ese tipo de indicadores, ¿no? Y de repente el dinero se va haciendo más barato, más barato, más barato, y entramos aquí y ¡pum! Pasa esto de aquí. ¿Qué pasa? Que de repente el dinero se vuelve tan barato que ya no importa que tú hagas la empresa más eficiente, lo que importa es que corras mucho. Y cuando pasa esto, el mercado empieza a decir, pues yo ya no quiero invertir en empresas viejunas que lo que quieren es ser más eficientes o negocios muy antiguos. Yo quiero invertir en negocios digitales, negocios nuevos, de crecimiento muy violento. Y además estas empresas no cotizan en Internet, en bolsa. Entonces quiero hacerlo como capital riesgo. Y esto es el auge de las startups. Es por lo que aparecen esas empresas que se llaman unicornios, que valen más de 1.000 millones de dólares. Es cuando aparece Uber, Facebook, Airbnb, WeChat, WhatsApp. Y por eso empezáis a ver que empresas como WhatsApp puede valer 16.000 millones, aunque no tenga ingresos, aunque tenga pérdidas, ¿no? Bueno, pues esto es súper importante porque lo que implica además es que hay una nueva mentalidad para dirigir los negocios y tenéis la excusa perfecta para no hacer lo que dicen los mayores, porque lo que dicen los mayores os puede enseñar a crecer un 6%. Pero en un mundo donde tú creces al 6% mueres, porque tu competidor crece al 27%, ¿vale? Esta nueva mentalidad es una mentalidad muchísimo más arriesgada, creativa, digital, más joven, más abierta, más colaborativa. Y normalmente os puedo decir que me apena mucho porque esta manera de pensar no está representada en la mayoría de los comités de dirección de las grandes empresas, que están siempre formados por las mismas personas que se reparten entre las empresas del IBEX. Si no tenemos este tipo de mentalidad y este tipo de perfiles en la dirección de las altas compañías, van a desaparecer. Bueno, y ahora llega el 2019. En 2019 aparece una nueva mentalidad. Nos damos cuenta de que el mundo es finito y que nuestros impactos en el mundo están empezando a tener una respuesta y que el mundo nos está diciendo, el planeta nos está diciendo, oye, que no puedo con todo, cálmate un poco y empieza a comportarte de una manera más responsable y más sostenible, ¿no? Entonces, os decía antes que en el 2008 aparece esta nueva mentalidad creativa, emprendedora, arriesgada, que se vuelve muy importante y creo que os puedo decir lo mismo ahora. En 2019 se vuelve patente la necesidad de incorporar una mentalidad nueva en el liderazgo de las empresas y de los países que tenga en cuenta la sostenibilidad y la responsabilidad. Porque solo las empresas que sepan tener cuidado y actuar de manera responsable van a ser las que tengan éxito en los próximos años. Primero porque la irresponsabilidad o la falta de sostenibilidad se va a penalizar por la regulación, pero también la vamos a penalizar los usuarios y los empleados. Tú no querrás ni trabajar ni comprarle a una empresa que no se comporte bien, que no tenga buenos valores y que no sea responsable. Entonces, bueno, yo creo que aquí estáis como en 3 generaciones. La generación de la excelencia, la generación digital y de la creatividad y la generación de la sostenibilidad y la responsabilidad. Y no es que una sea la que manda sobre las demás, sino que cada una se apila sobre la anterior. Es decir, a partir de ahora, para tener una empresa, un negocio de futuro, será importante que mezcléis esas 3 cosas. Y además
ahora tenemos más generaciones que nunca conviviendo en las mismas empresas, con lo cual es más interesante que nunca tener directivos y empleados y compañeros de diferentes edades. Gente que acabe de graduarse, que vengan con una mentalidad muy, muy de sostenibilidad, gente que lleve más tiempo, que sea más digital, y gente que lleve todavía más tiempo, que lo que le guste es hacer las cosas que funcionen de manera precisa, exacta y desperdiciando pocos recursos. Os voy a recomendar un par de libros. Este que se llama Black Swan, que es el cisne negro, que lo ha escrito un señor que se llama Nassim Taleb, que habla sobre esto del el cisne negro, que tanto se dice si el COVID-19 es un cisne negro. Él lo define como un evento que es desconocido hasta que ocurre, que es poco probable, pero cuando llega tiene alto impacto. Por ejemplo, una explosión de un volcán, un gran terremoto, un meteorito, la crisis del 29, ¿no? Y hasta ahora vivimos con esa certeza de que puede que nos pase, pero no sabemos muy bien cómo prepararnos. Entonces, normalmente se ignora. Y hay mucha gente que dice, el COVID-19 es ¿cómo se dice? Un cisne negro. Y este señor se enfada muchísimo. Dice, no, porque es que esto no es un evento desconocido. Hay un montón de gente que decía que si teníamos una pandemia, que era muy probable, iba a ser causada por un coronavirus. Entonces hay otro libro que os recomiendo que se llama El rinoceronte gris, que lo ha escrito una compañera mía del World Economic Forum que se llama Michelle Booker, y dice, mira, el COVID-19 no es algo que tenga pinta de cisne negro, no, tiene más pinta de rinoceronte de 3 toneladas con cuernos cabreado que va corriendo hacia ti y te va a dar de una manera muy probable y con alto impacto, ¿no? Bueno, para el que lo quiera investigar, ahí os los dejo. Y entonces, yo creo que ahora podemos juntar todo esto, y yo a esto lo llamo la tormenta perfecta, porque tenemos las 3 tecnologías más disruptivas de la historia, estamos empezando a sufrir el impacto que estamos teniendo en el planeta, lo estamos viendo también no solamente en el clima, sino en la salud, y está empezando a verse el despertar de una nueva tensión geopolítica muy grande, que es la nueva Guerra Fría. Y ahí os recomiendo ese otro libro que se llama Superpoderes o Superpotencias de la Inteligencia Artificial, que lo ha escrito Kai-Fu Lee, que es un señor que estudió en MIT y ha trabajado para Apple, para Google y para Microsoft, y además lo ha hecho desde Estados Unidos y desde China, con lo cual tiene una perspectiva increíble, ¿no? Y claro, lo que dice es, mira, estas 3 tecnologías son tan poderosas que van a ser la base sobre la que se va a apoyar el siglo XXI. El siglo XX se ha apoyado sobre el cemento, sobre el metal, sobre el telégrafo, sobre el teléfono, sobre la carretera, sobre el coche a gasolina, ¿no? Y el siglo XXI se va a apoyar en gran medida en estas 3 tecnologías. Esto vale trillones de dólares. Y obviamente ninguna de las 2 grandes potencias se lo quiere perder. Así que, pues yo creo que las 2 están ahora súper interesadas en convertirse en los estándares sobre la que funciona esta nueva economía, ¿no? Por asustaros un poco más, os puedo decir que la telefonía 5G funciona con una tecnología que se llama de ondas milimétricas, es decir, la frecuencia de las ondas, la diferencia entre las crestas, ¿no?, de los picos de las ondas que hacen las emisiones de 5G, están separadas milímetros. ¿Sabéis qué otra tecnología utiliza ondas milimétricas? Bueno, pues los escáneres que están en los aeropuertos que te hacen que te pongas así y pasa por delante un sensor, pues eso lleva ondas milimétricas. Con eso os quiero decir que cualquier antena 5G, en el fondo, es una especie de escáner, o sea, que puede escanear lo que hay alrededor. O sea, que la telefonía 5G no solo es una tecnología de telecomunicación, sino una tecnología increíble de vigilancia, ¿vale? Y por eso existen todos estos dilemas sobre si queremos que Huawei sea la empresa que mueva los datos en nuestros países o no, y qué infraestructura vamos a querer. Es mucho más que información y telecomunicaciones. Aquí tengo un montón de cosas más que contar, pero no me voy a entretener, así que tenía un vídeo para enseñaros, pero no creo que se escuchen los datos, así que si queréis, mejor hablamos entre nosotros si alguno tenéis algo que comentar. El 5G no lo puede manejar cada estado de cada país individualmente. Sí, el problema del 5G es que la tecnología no es fácil de conseguir. Entonces, Estados Unidos le ha hecho un poco frente a Huawei por 2 razones. La primera, por privacidad, porque no le hace gracia que, aunque la tecnología 5G o las antenas 5G las maneje Francia dentro de Francia o España dentro de Francia, tú tienes que comprarle un transmisor, ¿no?, de 5G al que lo venda. Y en este momento lo vende China. Entonces, tú no sabes si esa tecnología tiene una puerta de atrás por la que está transmitiendo una información que tú no sabes al gobierno chino o a quien quiera vigilarte. Entonces Estados Unidos decía, pues a mí no me hace ninguna gracia
que el mundo se llene de antenas de esas de 5G que puedan estar siendo una puerta de atrás que vulnere la privacidad y la seguridad de nuestros países. Hay otra razón que es mucho más mercantil, que es que Estados Unidos va muy por detrás de China en el desarrollo de tecnología 5G. Tienen 4,5G lo llaman, o algunos lo llaman 4G avanzado y tal, pero no llega al desarrollo tecnológico que tienen los chinos todavía. Entonces, de alguna manera, están también intentando ganar tiempo. Lo que están intentando es llenar el mundo de conflictos o de litigios para que mientras esos litigios se resuelven, Qualcomm, Intel y las otras tecnológicas americanas lleguen al mismo nivel de desarrollo y puedan competir. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Me ha encantado. La pena es que los que tenemos ya 70 años nos vamos a perder muchas partes de la película, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, y por alusiones o por no alusiones, yo soy ingeniero, lo siento. Y entonces, ¿por qué cuando hacéis todas estas proyecciones de futuro del siglo XXI y tal y cual, obviáis siempre la energía? Que en el fondo, perdóname, si no hay energía, no funciona el ordenador, no funciona nada. ¿No va a haber una revolución energética? La famosa energía de fusión. Me das el que me gusta, es que yo soy ingeniero energético, entonces... Por eso te estoy metiendo el dedo en el ojo, para que me digas algo. ¿Por qué no habláis de esto, joder? La revolución energética es la revolución pendiente. Curiosamente, yo además, cuando estudié ingeniería nuclear en Francia, era porque en España se estudiaban todas las fuentes de energía, pero la nuclear, que era como la más difícil, no le dedicaban suficiente tiempo. Y en Estados Unidos, en Francia hay un lobby nuclear brutal, ¿no? Entonces, todo el mundo te decía defender la capa y espada. Pero la convicción, o sea, la respuesta más interesante que he oído a qué energía se va a utilizar en el futuro, me la dio un científico del CNRS que me dijo, mira, es muy sencillo. En el futuro se va a poder utilizar, o sea, se va a utilizar toda la energía que se pueda. Porque somos una especie que vamos a estar consumiendo más y más y más energía, además mucho más cuando más nos digitalicemos, ¿no? Te tengo que reconocer que desde que me gradué en el 2000 hasta ahora, el precio de las fuentes de energía ha variado un montón. Y la solar o la eólica, que no parecían tan prometedoras, ahora son más baratas, sin incentivos, que los ciclos combinados o que el carbón o que cualquier otra, o que quemar fuel, ¿no? Pero, o sea, que parece que a través de energía solar o renovables ya estamos llegando a unas capacidades de fabricar pues muy, muy rentables. Sabéis que el problema, otro, es que la energía renovable pues funciona cuando hay sol y cuando hay viento, y cuando no lo hay, pues no. Por ejemplo, ahora podéis ver, si miráis el pool energético alemán, que van como haciendo gala de que han eliminado la energía nuclear por el mundo, pues estos son los que más carbón consumen produciendo energética del mundo. Y si miráis, por ejemplo, esta semana pasada, ha hecho 0 sol y 0 viento, con lo cual la energía alemana viene íntegramente de quemar carbón en el siglo XXI, ¿no? Una incoherencia tremenda. Entonces, como te decía, creo que las energías renovables tienen mucho que decir. La energía nuclear tiene un montón que decir. Sabéis que hay un proyecto que se llama ITER para llevar la fusión nuclear a escala, que se está haciendo, de hecho, donde yo estudié, en Cadarache, en Francia. Pero es que la energía nuclear de fisión, la tradicional, también está teniendo un montón de nuevas versiones con un montón de reactores bastante curiosos. Bill Gates ha invertido en varias de ellas. Y os diría que hay una tercera cosa, que es el almacenamiento energético, que es realmente donde tenemos la labor pendiente. O sea, todos tenéis que cargar el móvil al final del día y llegáis a casa frustrados porque os habéis quedado sin batería, ¿no? Y cada vez con ese tema del Internet de las cosas vamos a tener que llegar a casa y cargar los zapatos, la cartera, la camisa y todo, porque tenemos todo alimentado con baterías. Entonces, ahí sí que probablemente en los próximos años es donde vamos a ver una revolución interesantísima. Hay una cosa que se llama baterías de estado sólido, que ya parece que... Hay una compañía que se llama Quantum Escape, que podéis mirar, que parece que duplica la velocidad y la capacidad de carga de las baterías de litio de ahora. Con lo cual, si ya solamente con un factor 2, solamente si aumentas con el mismo peso la capacidad de carga de una batería, se van a empezar a pasar cosas muy interesantes, como por ejemplo coches eléctricos que pueden recorrer 1.200 kilómetros sin cargarse, coches eléctricos que se cargan muchísimo más rápido y va a poder empezar a utilizarse la energía eléctrica para cosas como, por ejemplo, los aviones, que hasta ahora era algo prohibitivo, ¿no? Pero estoy contigo, o sea, todo esto tiene que ir, o sea, no debe, es que tiene que ir necesariamente apoyado por una revolución energética
Y en el tema de renovables, nuclear, almacenamiento energético, es donde probablemente están las claves. Muchas gracias. Dani, ¿algo más o dejamos que hable Livia? Pedro, Pues ¿me oyes? tenemos Sí, pero una no sé quién pregunta habla. más que rogaría que fuese breve. No, me preocupa un poco, perdona, digamos, el alarmismo que estás creando o que parece que se puede deducir de que sobre el 5G. Tú dices que va en ondas milimétricas, cierto. Dices que los escáneres del aeropuerto son ondas milimétricas, cierto, pero el escáner del aeropuerto tiene un emisor receptor próximos. Y te voy a poner otro ejemplo. El wifi que hay en casa pues era de 2,4 gigahercios. Y la frecuencia de uso, de funcionamiento de los microondas que calientan el agua, funcionan también a 2,4 gigahercios. El problema está en la frecuencia exacta y en la aplicación que estemos dando. O sea, no alarmemos porque el 5G puede ayudar mucho, sobre todo, no quizás a nivel de comunicación de telefonía, pero sí a nivel industrial y puede acelerar muchísimos procesos que ahora mismo son relativamente lentos. Sí, y luego además que va a habilitar, o sea, es inevitable si queremos que funcionen cosas con poder de decisión o de computación de manera autónoma, como por ejemplo los coches, ¿no? Autotripulados. Todo este tema de llenar las ciudades de autómatas o de robots que tomen decisiones de manera inalámbrica, pues no se puede hacer si no tienes un tiempo de reacción en esos intervalos de tiempo. Pero a mí la reflexión iba sobre el hecho de que empieza a ser muy importante los valores y la ética de aquel que provee del hardware sobre el que va a correr nuestra información, ¿no? Y de hecho, yo creo que aquí Europa, y a lo mejor divago un poco, pero Europa tiene un papel interesantísimo porque los que nos dedicamos a tecnología sufrimos mucho la ley de protección de datos, pero yo creo que va a ser un eje de competitividad, por ejemplo, de Europa. Europa, que somos una democracia antigua y sólida, donde los derechos de los ciudadanos se protegen mucho, va a procurar que los algoritmos que toman decisiones en Europa estén basados sobre una ética correcta, ¿no? Entonces es muy importante, a mí me importa mucho que cuando una máquina de inteligencia artificial me esté recomendando un diagnóstico o esté educando a mis hijos o esté conduciendo mi coche, que se apoye sobre una ética que sea compatible con la nuestra. Entonces, el saber de dónde viene y que tengamos acceso a cómo toma decisiones esa máquina, pues empieza a ser muy importante. O sea que, aunque Europa nos estemos quedando atrás en el desarrollo tecnológico, no estemos entre los ganadores de esas tres tecnologías, pues creo que tenemos algo que decir. Y la ética y la tecnología se van a mezclar como nunca antes. Bien, pero si te parece, damos paso a la presentación del nuevo curso.